Un concierto abarrotado, luces, orquesta y de repente un grito de desprecio en medio del silencio. Jorge Negrete, ídolo de México, fue insultado frente a miles. Nadie imaginaba lo que haría después. La noche en el Palacio de Bellas Artes vibraba con expectación. Era uno de los conciertos más esperados del año. Jorge Negrete regresaba de una gira internacional y el público abarrotaba el recinto. Los trajes de gala brillaban en la platea, mientras los vendedores afuera ofrecían programas impresos con su nombre en letras doradas. Las primeras notas de la orquesta arrancaron aplausos y murmullos emocionados. Jorge apareció en escena vestido con su impecable traje de charro negro, la mirada firme, la sonrisa apenas insinuada. La sala entera se puso de pie, aplaudiendo como si saludara a un héroe. La primera canción fue un corrido vibrante que arrancó lágrimas y ovaciones. Luego vino un bolero que envolvió a los asistentes en un silencio reverente. Todo parecía perfecto hasta que ocurrió lo inesperado. Desde uno de los palcos superiores, un hombre alto, delgado, con libreta en mano, se levantó y gritó con voz dura: «Eso no es música, es solo espectáculo para ignorantes». El murmullo se convirtió en un zumbido. El público giró la cabeza indignado. Algunos gritaron «¡Cállese!». Otros pedían que lo sacaran. Los músicos, confundidos, detuvieron sus instrumentos. Jorge permaneció inmóvil, con la mirada fija en el crítico. No alzó la voz de inmediato. Dejó que el silencio pesara como una piedra en el teatro. Después, dio un paso al frente y habló con calma, pero con una fuerza que resonó en cada rincón. «Señor, usted tiene derecho a opinar, pero aquí, en este escenario, no se juzga con palabras, se juzga con alma». La frase desató un aplauso atronador. El crítico, rojo de ira, volvió a sentarse, mientras cientos de personas gritaban el nombre de Jorge. Pero lo que nadie sabía era que esa noche apenas comenzaba. La respuesta de Negrete no sería solo verbal. Sería un acto que el mundo recordaría como una lección de dignidad y arte. La mañana siguiente al concierto, la ciudad amaneció agitada. En los cafés de la Alameda y en los tranvías rumbo a Tacuba, todos hablaban del incidente. Algunos lo veían como un acto de insolencia contra el ídolo del pueblo. Otros como una señal de que los críticos estaban dispuestos a desafiar al charro cantor. Los periódicos desplegaron titulares contradictorios. «Escándalo en Bellas Artes. Crítico enfrenta a Negrete», decía uno. Otro, con tono más popular, rezaba: «Jorge calla insultos con dignidad en pleno concierto». La polémica estaba servida. El crítico en cuestión se llamaba Esteban Sámano, columnista de una revista cultural de gran prestigio. Esa misma tarde, publicó una nota feroz: «La música de Negrete carece de hondura. Sus canciones son artificio, su voz un truco teatral». Lo aplauden las masas, sí, pero el verdadero arte exige pureza, no espectáculo. El artículo corrió como pólvora. Algunos intelectuales lo aplaudieron, alegando que la música mexicana necesitaba rigor y disciplina. Pero el pueblo lo sintió como una ofensa personal. En cantinas y plazas, los hombres golpeaban la mesa indignados. «Se metió con Jorge, se metió con todos nosotros». Negrete, mientras tanto, leía en silencio el artículo en su casa de Coyoacán. Arcelia, la veterinaria amiga que lo acompañaba en muchas luchas recientes, lo observaba con preocupación. «¿Vas a contestar, Jorge?». Él dobló el periódico y lo dejó sobre la mesa. «No con palabras. Eso es lo que él quiere, un duelo de tinta. Yo le voy a responder con música». Esa noche, Jorge llamó a su orquesta y programó un nuevo concierto, esta vez en el Teatro Esperanza Iris, un recinto más cercano al pueblo que a las élites. Los boletos se agotaron en horas. Afuera, vendedores ambulantes pregonaban: «Venga a ver cómo Negrete le responde al crítico». El día del evento, la sala estaba llena de obreros, estudiantes y familias enteras. El aire estaba cargado de expectativa. Cuando las luces bajaron, Jorge apareció sin el traje bordado de charro.
Vestía de negro sencillo, casi austero. Tomó el micrófono y antes de cantar, habló con voz grave. Dicen que mi música es artificio, que no tiene hondura, que soy espectáculo y nada más. Esta noche no voy a discutirlo. Esta noche voy a cantarles a ustedes, a los que me han dado la voz que tengo. El público estalló en aplausos. Sin esperar más, la orquesta comenzó a tocar un guapango desgarrador, y la voz de Negrete llenó el teatro con una fuerza que parecía venir del mismo corazón del pueblo. Cada verso resonaba como un desafío. Cada nota era un golpe contra las críticas. En un palco, medio escondido entre las sombras, Esteban Sámano observaba en silencio. Por primera vez, la seguridad de su pluma parecía tambalearse. Lo que pasó esa noche iba a convertirse en un momento decisivo, no solo para Negrete, sino para toda la música mexicana. La función en el Teatro Esperanza Iris terminó con el público de pie, aplaudiendo hasta que las palmas ardían. Jorge había cantado sin adornos, sin más arma que su voz y el eco del pueblo. Pero para él no bastaba. Sabía que la batalla no estaba en el escenario, sino en el orgullo de Esteban Sámano, el crítico que lo había acusado de artificio. Esa misma noche, mientras los músicos guardaban sus instrumentos, Jorge mandó un recado que sorprendió a todos. Inviten al señor Sámano al próximo concierto, que venga al escenario, que no se esconda en un palco. La noticia corrió como pólvora. Al día siguiente, los periódicos anunciaban con letras grandes: Negrete reta al crítico a un duelo en vivo. Algunos pensaron que habría un enfrentamiento físico, otros imaginaron un debate acalorado, pero lo que Jorge planeaba era distinto. En su casa de Coyoacán, sus amigos más cercanos le cuestionaban: Jorge, ¿estás seguro? Ese hombre vive de las palabras, de la confrontación, dijo Elena, la periodista. Por eso mismo, respondió él, encendiendo un cigarro, quiero que se enfrente no a mí, sino a lo que desprecia, a la música que él cree indigna. El día llegó. El Palacio de los Deportes se abarrotó como nunca. La expectativa era brutal. El pueblo quería ver a su ídolo defenderse, y los intelectuales acudían intrigados por el duelo. En primera fila, las cámaras de prensa esperaban ansiosas. Cuando el telón se abrió, Jorge apareció con su traje de charro blanco, irradiando serenidad. Habló al público con voz firme. Esta noche no vengo a discutir ni a pelear. Vengo a demostrar que la música no necesita defensores de escritorio. Por eso, he invitado al señor Esteban Sámano. Un murmullo recorrió la sala. El crítico, impecable en su traje oscuro, subió al escenario entre abucheos y silbidos. Jorge levantó la mano pidiendo silencio. Señor Sámano, usted dice que mi canto carece de hondura, pues lo invito a escuchar aquí, frente a todos, la voz del pueblo. Entonces, la orquesta calló. Jorge dio un paso atrás y cedió el micrófono no a otro cantante profesional, sino a un grupo de trabajadores que había invitado. Un albañil, una maestra, una joven estudiante. Uno a uno, comenzaron a cantar estrofas de canciones populares, con voces imperfectas, pero cargadas de verdad. La sala entera vibraba con esas voces sencillas. Sámano, sorprendido, no pudo ocultar el impacto. Las notas desafinadas eran más poderosas que cualquier argumento. Eran la esencia del pueblo. Finalmente, Jorge tomó de nuevo el micrófono y cerró con una frase que heló a todos. Si usted desprecia mi voz, desprecia la suya, porque yo no canto solo, canto lo que este pueblo lleva en el alma. El teatro explotó en ovaciones. Sámano, pálido, no encontró palabras. Por primera vez en su carrera, un crítico se había quedado mudo. La mañana después del duelo en el escenario, la Ciudad de México despertó con titulares que parecían sacados de una novela. Negrete calla a la crítica con la voz del pueblo, publicó un diario popular, mientras que una revista cultural replicaba con tono indignado: el espectáculo no es argumento, Negrete manipula emociones. Los cafés del centro hervían de debates. Unos defendían al crítico,
alegando que el arte debía medirse con reglas estrictas. Otros, la mayoría, celebraban lo ocurrido como un acto de justicia. En los mercados, los voceadores gritaban la noticia con picardía. El charro hizo cantar a los albañiles y dejó callado al señor de corbata. Esteban Sámano, humillado en público, respondió con otra columna. Esta vez su pluma destilaba rabia. Lo de anoche fue un circo. Negrete no defendió la música, la vulgarizó, entregando el escenario a voces sin preparación. Si eso es arte, entonces el país entero es un teatro barato. El artículo encendió aún más la chispa. Estudiantes universitarios lo refutaron en panfletos que circulaban en la UNAM. El pueblo no es vulgaridad, es raíz. Los sindicatos de músicos organizaron conferencias improvisadas para defender el gesto de Jorge. Incluso en emisoras de radio, los locutores abrían sus programas con la pregunta: ¿quién tiene razón, la crítica o la voz del pueblo? Mientras tanto, en su rancho de Coyoacán, Jorge observaba la tormenta mediática con serenidad. Sus amigos lo presionaban para que diera entrevistas, pero él se negó. «No necesito palabras», decía. «Cada declaración que haga alimenta la pelea. Prefiero cantar». Esa misma semana recibió una invitación inesperada. Un festival internacional de música en La Habana lo quería como representante de México. La noticia cayó como pólvora. No solo era una oportunidad de mostrar su arte fuera del país, sino también de demostrar que lo ocurrido en el escenario no había sido un truco, sino un manifiesto. Arcelia, siempre práctica, le advirtió: «Si vas, Sámano va a buscar la manera de seguirte. Ya no es una crítica musical, es personal». Jorge encendió un cigarro y sonrió con calma. «Entonces que venga. El mar también sabe escuchar la verdad». Esa noche, mientras afinaba su guitarra, recordó las voces sencillas que habían cantado a su lado: el albañil, la maestra, la joven estudiante. En ellas estaba la verdadera hondura que el crítico decía que le faltaba. Lo que no sabía era que, en esa gira, el conflicto alcanzaría un punto que pondría en juego no solo su reputación, sino su seguridad personal. El puerto de Veracruz despidió a Jorge con mariachis improvisados en el muelle. Los barcos mercantes lanzaban sirenas como homenaje, y en la cubierta del transatlántico que lo llevaba a Cuba ondeaba una bandera mexicana que parecía prometer dignidad. La prensa lo acompañaba, y entre los pasajeros, para sorpresa de todos, estaba también Esteban Sámano, el crítico implacable. El rumor se extendió por la nave: «Van juntos a La Habana». Algunos temían un enfrentamiento abierto, otros esperaban que el mar los reconciliara. Jorge, sin embargo, se limitó a saludar con cortesía distante cuando se cruzaron en cubierta. «Que el océano decida quién tiene la razón», dijo con calma. Al llegar a La Habana, la ciudad estaba en fiesta. Calles de adoquín, olor a tabaco y ron, y carteles que anunciaban el Festival Internacional de la Canción. Delegaciones de varios países competían, pero los reflectores estaban sobre el charro mexicano y su crítico enemigo. El Teatro Alicia Alonso rebosaba de público. En la primera noche, cantantes de España y Argentina mostraron su repertorio. El turno de México era el más esperado. Jorge salió al escenario con sombrero en mano y en la penumbra pudo ver a Sámano tomando notas frenéticamente en la primera fila. «Señoras y señores», dijo al micrófono, «traigo conmigo no solo canciones, sino la memoria de mi pueblo. Y a quienes dicen que esto es puro artificio, hoy les entrego lo más puro que tengo: mi voz desnuda». Sin orquesta, sin mariachis, comenzó a cantar a capela «México lindo y querido». Cada palabra retumbaba con emoción cruda, sin adornos. El público cubano se puso de pie, coreando versos que no eran suyos, pero que sentían como propios. Las lágrimas rodaban en rostros desconocidos, unidos por la música. Sámano, atrapado en esa marea, no pudo disimular su incomodidad. Su pluma se quedó inmóvil. La fuerza de la canción le arrebataba argumentos. Al terminar,
La ovación fue ensordecedora. La delegación cubana levantó una manta que decía: «La voz del pueblo es arte verdadero». Los periódicos locales titularon al día siguiente: «Negrete conquista La Habana sin necesidad de orquesta». Pero la polémica no terminó ahí. En un café del Malecón, esa misma noche, Sámano confrontó a Jorge directamente. «Lo admito, conmueves multitudes, pero la emoción no es arte, es instinto». Jorge lo miró fijo y respondió con serenidad: «Si la emoción no es arte, entonces la música está muerta». El silencio entre ambos fue tan pesado como el aire húmedo de La Habana. Alrededor, los parroquianos dejaron de tocar sus guitarras y quedaron atentos. El enfrentamiento ya no era solo entre un cantante y un crítico, era una disputa por el alma misma de la música. La segunda noche del festival estaba destinada a la competencia oficial. Cada país debía presentar una canción inédita frente a un jurado internacional compuesto por músicos, académicos y críticos. La tensión se podía palpar en el aire húmedo de La Habana. Las calles se llenaban de rumores. ¿Qué hará Negrete? ¿Cómo responderá Sámano? El teatro estaba de nuevo abarrotado. Luces, abanicos moviéndose en el calor tropical. Expectación en cada rostro. Los delegados de otros países observaban con intriga, conscientes de que México llevaba consigo no solo un intérprete, sino una batalla cultural. Cuando llegó su turno, Jorge subió al escenario acompañado de un guitarrista cubano y un violinista mexicano. Antes de empezar, miró al jurado y al público. Su voz se escuchó firme. Esta canción se llama Alma de mi tierra. No está escrita en partituras eruditas, ni busca la perfección académica. Nació en las veredas, en la garganta del campesino, en el canto de la madre. Hoy no la canto solo yo, la canta un país. El guitarrista pulsó las primeras notas y Jorge se entregó por completo. La letra hablaba de la tierra fértil, del sudor del pueblo, de la esperanza que no se apaga. No había artificios. Cada palabra era un golpe directo al corazón. El público guardaba un silencio reverente, interrumpido solo por los suspiros que se escapaban como eco de la emoción. Entre el jurado, algunos críticos escribían frenéticamente. Esteban Sámano, invitado como observador especial, se removía en su asiento. Tenía la pluma lista, pero la tinta parecía no fluir. A su alrededor, incluso los más severos asentían con respeto. Cuando la canción terminó, el teatro entero explotó en un aplauso atronador. La ovación se extendió durante varios minutos. Gente en los balcones arrojaba flores al escenario. Otros gritaban «¡Viva México!». Jorge inclinó la cabeza, agradecido pero sin arrogancia. Entonces ocurrió lo inesperado. Sámano pidió la palabra. Se levantó frente al jurado y con la voz temblorosa pero cargada de orgullo dijo: «Señores, como crítico he cuestionado la obra de Jorge Negrete. Lo llamé artificio, lo acusé de carecer de hondura. Hoy debo admitir que estaba equivocado. Esta canción no es espectáculo, es verdad, y la verdad también es arte». El público quedó helado. Luego, como un trueno, estalló en vítores. La noticia corrió de inmediato. El crítico que insultó a Negrete se rinde ante su voz en La Habana. Jorge, en el escenario, no sonrió con triunfo. Se limitó a decir: «No buscaba humillarlo, señor Sámano. Solo quería recordarle que la música no se juzga desde arriba, se escucha desde adentro». La sala entera se levantó en aplausos. Esa noche, la polémica se transformó en reconciliación. Pero aún quedaba una última lección, un cierre que marcaría el verdadero legado de aquel enfrentamiento. La noticia de lo ocurrido en La Habana viajó más rápido que cualquier barco. En los periódicos de México, España y hasta Argentina se leía el mismo titular: «Un crítico se rinde ante la voz de Jorge Negrete». El regreso a la Ciudad de México fue multitudinario. En el aeropuerto, miles esperaban con pancartas, guitarras y flores.
No era solo el recibimiento a un cantante, era la bienvenida a un símbolo que había demostrado que la música popular tenía el mismo peso que cualquier sinfonía. En una conferencia de prensa abarrotada, los periodistas le preguntaron a Jorge cómo se sentía después de que su más feroz detractor se declarara vencido. Él, con la calma de siempre, respondió: "No busco que nadie se rinda. Solo quiero que la música mexicana sea escuchada con respeto. El arte no es propiedad de unos cuantos. El arte es la voz del pueblo". Esteban Sámano, sentado en una esquina de la sala, escuchaba en silencio. No volvió a escribir con la misma dureza de antes. Sus artículos cambiaron de tono, más reflexivos, menos arrogantes. Nunca se declaró amigo de Negrete, pero aceptó algo públicamente: "Me equivoqué. Su canto no es artificio, es raíz". En los barrios populares, los jóvenes repetían esa historia como una leyenda. Decían: "Jorge no ganó cantando más fuerte, ganó cantando con verdad". Y en las universidades, maestros de música usaban aquel episodio como ejemplo de que el arte no podía separarse de la emoción ni de la gente que lo sostiene. Una noche, ya lejos de las cámaras, Jorge montó a caballo en su rancho de Coyoacán. El aire olía a tierra mojada y a silencio. Mientras cabalgaba bajo la luna, pensó en todo lo ocurrido. No sintió orgullo, sino gratitud, porque la música, la suya y la del pueblo, había demostrado ser más fuerte que cualquier insulto. Relinchó un caballo a lo lejos, como un eco que sellaba aquella lección. Jorge miró el horizonte y murmuró para sí: "El verdadero crítico no está en los periódicos, está en el corazón de la gente". Y con esa certeza, su voz quedó grabada no solo en discos ni en escenarios, sino en la memoria de un país entero. Un país que aprendió, gracias a él, que la dignidad también puede cantarse.